Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy descorchamos el Boletín Oficial de la República Argentina. No, vamos a ver las ediciones del 27 y 28 de octubre de 2025. Exacto. Para quien no esté tan al día, pensemos en el boletín como el diario oficial donde el gobierno publica sus decisiones más importantes. Leyes, decretos, resoluciones, toda la letra chica del poder, digamos. Tal cual. Es la fuente primaria. Nuestra misión hoy es justamente esa. Buscar las clavas, la información que de verdad importa, y quizás alguna sorpresa, ¿no? Escondida entre todos estos textos oficiales. Sí, a veces hay cosas inesperadas. Queremos ofrecer como un atajo para entender movimientos clave que nos tocan, desde el bolsillo hasta, regulaciones súper específicas. ¿Listos para analizar? Listos. Hoy tenemos en la mira cambios en impuestos, un bono nuevo para jubilados, novedades en cómo se aprueban medicamentos, también ajustes en parques nacionales y un par de alertas sanitarias que hay que mirar. Así que empecemos. Vale. Arranquemos por la economía, que, siempre genera movimiento. Hay un decreto importante, el 767-2025. Mete mano en la reglamentación del impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo fundamental que deberíamos entender de este cambio? Claro. A ver, este decreto toca varios aspectos cruciales, sobre todo lo que tiene que ver con operaciones internacionales y los famosos precios de transferencia. Ajá. El espíritu, según el propio texto, es como doble. Por un lado, adaptar una normativa que ya tiene sus años, ¿no?, a la realidad económica actual, que es mucho más globalizada. Claro, necesita una actualización. Exacto. Y por otro lado, intentar modernizar y, simplificar las reglas tributarias para dar más certeza jurídica y también, importante, optimizar la capacidad de fiscalización del Estado. Entiendo la intención, modernizar, simplificar. Pero, yendo a lo concreto, ¿cuáles son los cambios más palpables? Porque ajustar estos números siempre mueve la aguja para las empresas, ¿no? Totalmente. Lo más directo, lo que primero salta a la vista, es la actualización de los montos. Los montos a partir de los cuales las compañías deben informar sus operaciones internacionales a la ARCAT, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bien. Por ejemplo, para la información general sobre importaciones y exportaciones con partes independientes, o sea, cuando no son empresas vinculadas, el umbral anual para tener que informar, pega un salto importante. Ahora es de 500 millones de pesos. ¿500 millones? Uf. Sí. Si una empresa no llega a ese volumen anual con independientes, se ahorra ese trámite informativo. Eso sí que cambia el panorama para muchas pymes, ¿no?, que operan internacionalmente. ¿Y qué pasa con los precios de transferencia? Esos que suelen ser más complejos. Ahí también hay ajustes, significativos. Para las declaraciones juradas especiales sobre precios de transferencia, que son las que se presentan cuando hay operaciones con empresas del mismo grupo en el exterior o con entidades en paraísos fiscales, digamos, jurisdicciones no cooperantes, el límite ahora se fija en 150 millones de pesos anuales para el conjunto de esas operaciones. ¿150 en total? Sí. O 15 millones de pesos si se trata de una única operación individual con esas partes vinculadas o jurisdicciones complicadas. O sea, se elevan los pisos. Esto sugiere, quizás, que la fiscalización se va a concentrar en operaciones de mayor volumen o de mayor riesgo, ¿no? Exactamente. Esa parece ser la idea. Concentrar los recursos donde el riesgo fiscal es mayor. ¿Y hay algo más destacable en este frente internacional? ¿Alguna otra definición? Sí. Hay definiciones más precisas sobre los llamados bienes con cotización, los commodities básicamente, granos, metales, etc. Ajá. Se clarifica qué se entiende por un bien con cotización pública y notoria. Ahora se apunta a que la referencia sean mercados transparentes internacionales, bolsas, índices reconocidos. Que no haya duda sobre el precio de referencia. Tal cual. Los exportadores de estos bienes ahora tienen que declarar datos más específicos, por ejemplo, el precio pactado y la fecha relevante de cotización. Se busca asegurar que los precios declarados se alineen con los del mercado internacional en ese momento preciso. Entiendo. Y además, se adopta formalmente el rango intercuartil. Este es un método estadístico, ¿no?, que se va a usar como referencia preferente para evaluar si los precios o márgenes pactados entre partes vinculadas son,
Bueno, si son consistentes con los que se darían entre empresas independientes. ¿Cómo funciona eso del rango? Básicamente, si el resultado de la empresa cae dentro de ese rango estadístico que se calcula a partir de operaciones comparables de mercado, se presume que el precio es de mercado. Si cae fuera, bueno, ahí la Arca puede hacer ajustes. Todo apunta a fortalecer el control sobre la correcta declaración de precios en el comercio exterior. Clarísimo el objetivo fiscalizador ahí. Bueno, dejemos los impuestos por un momento y pasemos a otro tema, un tema de alto impacto social que también surgió estos días. El decreto 7722-2025. Este establece un bono extraordinario previsional. ¿De qué va esto? Bueno, este es un bono de hasta 70,000 pesos. Se va a pagar en el mes de noviembre de 2025. 70,000 pesos. Hasta 70,000. La justificación que da el decreto es interesante, ¿eh? Lo presenta como una medida necesaria para compensar los efectos de la fórmula de movilidad jubilatoria anterior, la de la Ley 27.609. La que se cambió hace poco. Exacto. Los considerandos del decreto son bastante explícitos. Señalan que esa fórmula no logró proteger bien los haberes frente a la inflación y que, de hecho, el gobierno tuvo que dar muchos bonos parecidos entre enero de 2024 y octubre de 2025 para complementar los ingresos más bajos. Este nuevo bono sigue esa misma lógica de refuerzo. Entiendo. Es como un parche recurrente, ¿no? Ante una fórmula que, según dicen, no funcionó como se esperaba. ¿Y a quiénes alcanza exactamente este bono? ¿Es para todos los jubilados y pensionados? El universo de beneficiarios es bastante amplio, la verdad. Cubre a los titulares de las prestaciones contributivas del Sistema Nacional, el que gestiona ANSES. Esto incluye a jubilaciones y pensiones de la Ley 24241, También regímenes anteriores que todavía existen, regímenes especiales que se derogaron pero tienen beneficiarios, y las cajas provinciales que se transfirieron a Nación. O sea, casi todos los del sistema contributivo. Sí, y además lo reciben los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, la PUAM, y también los titulares de pensiones no contributivas. Ahí entran las de vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y otras pensiones graciables que también paga ANSES. El requisito clave es que el beneficio esté vigente y en curso de pago en noviembre. Cubre a muchísima gente entonces. ¿Y cómo se determina el monto? ¿Son 70,000 pesos fijos para todos los que mencionaste? No, no es un monto fijo para todos. Funciona con una lógica de suplemento hasta alcanzar un cierto nivel de ingresos. A ver, quienes perciben un haber mensual que sea igual o inferior al haber mínimo garantizado por ley, bueno, esos reciben los 70,000 pesos completos. El mínimo vigente en noviembre. Exacto. Ahora, si una persona cobra por encima de ese haber mínimo, va a recibir un bono, pero va a ser por la cantidad necesaria para llegar a la suma del haber mínimo más los 70,000 pesos. Ah, o sea que hay un tope. Hay un tope, implícito sí. La suma del haber mensual más el bono no puede superar ese umbral combinado. Haber mínimo más los 70,000. Comprendido. Es un sistema escalonado, digamos, para reforzar más a los que menos tienen. ¿Algún detalle administrativo importante sobre este bono? ¿Algo que la gente deba saber? Sí, hay 2 puntos clave. Primero, se aclara bien que este bono no tiene carácter remunerativo. ¿Qué significa eso? Que no está sujeto a descuentos, ni de obra social ni de otro tipo, y tampoco se considera para calcular el aguinaldo ni para futuras movilidades. Es un pago extra, limpio, digamos. Bien, eso es importante. ¿Y el otro punto? El otro es un detalle para las pensiones que son compartidas. Si un beneficio de pensión tiene varios cotitulares, por ejemplo, una viuda y sus hijos, bueno, se les considera como un único titular para ver si les corresponde el bono y cuánto. El bono se divide después entre ellos, según el porcentaje que cada uno tenga en la pensión. Perfecto. Detalles importantes para quien lo recibe. Bueno, saltemos ahora a otro terreno regulatorio, la salud. La AMAT, nuestra Agencia de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, publicó la disposición 7998-2025. A primera vista parece algo muy técnico, ¿no? Sobre buenas prácticas de fabricación para plantas que elaboran medicamentos fuera del país. ¿Hay algo más de fondo acá? Definitivamente. Aquí hay un cambio, yo diría conceptual, muy relevante. Casi un cambio de paradigma para ANMAT. Se formaliza la adopción del principio de reliance. Reliance, ¿cómo? ¿Cómo se traduce eso? Podríamos traducirlo como confianza regulatoria o reconocimiento regulatorio. ¿Qué significa? Que ANMAT, bajo ciertas condiciones y criterios bien definidos, puede basar sus decisiones,
Por ejemplo, si una planta farmacéutica extranjera cumple con las buenas prácticas de fabricación, las BPF. Bueno, puede basarse en las inspecciones y certificaciones que ya hicieron otras agencias reguladoras internacionales. Otras agencias. Sí, pero no cualquiera. Agencias consideradas de alta vigilancia sanitaria y de confianza. Reliance. Suena a optimización, ¿no? A no reinventar la rueda si otro organismo confiable ya hizo la inspección. Pero, ¿cuáles son los argumentos para este cambio? ¿Y qué implicaciones tiene? Exactamente. La eficiencia es un argumento central. La norma lo dice explícitamente. Busca optimizar el uso de los recursos de ANMAT, evitando duplicar inspecciones internacionales que son complejas y caras. Claro. Pero va más allá. El objetivo principal, dicen, es agilizar el acceso de la población argentina a medicamentos importados que sean seguros y de calidad. Al confiar en el trabajo de agencias pares de prestigio, la disposición menciona específicamente el esquema PICS, que es una red global de cooperación entre agencias inspectoras. Se pueden acortar los tiempos de aprobación. Fascinante. Entonces, no es una confianza ciega, sino que está basada en estándares y redes de cooperación internacional. ¿Esto reemplaza completamente las inspecciones propias de ANMAT en el extranjero? No, no necesariamente las reemplaza del todo. Más bien las complementa y las racionaliza. ANMAT se reserva la facultad de decidir cuándo aplica el Reliance y cuándo, por análisis de riesgo, prefiere hacer una inspección propia. Ah, bien. Depende del caso. Claro, dependerá del país, de la agencia que inspeccionó antes, del tipo de producto, del historial de la planta. Hay varios factores. Pero sí es un cambio de enfoque importante, muy alineado con tendencias globales de colaboración entre agencias reguladoras. La idea es hacer más eficiente la supervisión sin comprometer la seguridad. De hecho, esta disposición actualiza y deja sin efecto una norma anterior, del 2005, la disposición 2123. Muestra una evolución en la estrategia. Muy interesante cómo la globalización y la cooperación impactan hasta en la forma de aprobar medicamentos. Bueno, vayamos ahora a otro ámbito que también tuvo novedades, la Administración de Parques Nacionales, la APN. Tenemos dos resoluciones sobre la mesa, la 337 y la 338 de 2025. ¿Qué traen de nuevo para los visitantes o para quienes operan turísticamente en los parques? La resolución 337 introduce algunos ajustes en las reglas de acceso y también en beneficios tarifarios. Primero, redefine quiénes pueden acceder a la tarifa reducida de estudiantes. ¿Cómo queda ahora? Ahora se especifica que este beneficio aplica únicamente a estudiantes que pertenezcan a instituciones educativas argentinas. Pueden ser públicas o privadas, de cualquier nivel, inicial, primario, secundario, terciario o universitario. Se elimina la ambigüedad anterior que podría quizás incluir estudiantes extranjeros. O sea, se enfoca en el sistema educativo nacional. Y hay que acreditarlo. Sí, claro. Hay que acreditarlo con la libreta estudiantil o con una constancia de alumno regular vigente. Bien. ¿Qué más trae esta resolución 337? Segundo, regula un poco más las visitas educativas. Recordemos que estos son los grupos de escolares argentinos menores de 18 años que pueden ingresar gratis si la visita la organiza su escuela con fines pedagógicos. Sí. La novedad es que ahora se faculta explícitamente a las intendencias de cada parque nacional a establecer cupos máximos anuales para estas visitas gratuitas. ¿Cupos? ¿Para qué? Bueno, el objetivo es poder gestionar mejor los flujos de gente, sobre todo en las áreas de uso público más intensivo, y asegurar tanto la calidad de la experiencia educativa como la seguridad y, la conservación del lugar. Tiene sentido. ¿Algo más en la 337? Sí, tercero, algo más específico. Se renueva el beneficio del pasaporte Entre Ríos. Esto otorga una bonificación entre el 25% y el 30% en la tarifa de acceso al Parque Nacional El Palmar. Busca fomentar el turismo regional en conjunto con la provincia. Ok, ajustes prácticos entonces. Foco en estudiantes locales, gestión de cupos escolares y un guiño al turismo regional en Entre Ríos. Y la otra resolución, la 338. ¿De qué trata? Esta es más una medida de reorganización interna, pero tiene un impacto práctico muy directo, especialmente para los prestadores de servicios turísticos. Lo que hace es delegar temporalmente, hasta el 30 de abril de 2026, la facultad de otorgar ciertos tipos de permisos y habilitaciones turísticas. ¿Delega a quién? Directamente a las intendencias de 6 parques nacionales específicos. Son, digamos, los pesos pesados del sistema en términos de visitación: Lanín, Nahuel Huapi, Lago Pueblo,
los alerces, los glaciares y Tierra del Fuego. Ah, los más visitados. ¿Y qué tipo de permisos se delegan? ¿Y por qué justamente a esos 6? Los permisos específicos están detallados en un anexo de la resolución. Incluyen rubros como la habilitación de campamentos, tanto los organizados como los agrestes, y otros servicios turísticos menores, siempre con conformidad previa de la Dirección Nacional de Uso Público, claro. Entiendo. Y la razón de delegar en estos 6 es puramente pragmática. Según la propia resolución, estos parques concentran más o menos el 80% de toda la actividad turística habilitada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿El 80%? Sí, y recibieron más de 3.600 millones de visitantes el año pasado. La delegación busca descentralizar y agilizar los trámites de habilitación justo ahora, antes del inicio de la temporada alta de verano. ¿Para que no se trabe todo en la administración central? Exacto, descomprimir a la administración central mientras se terminan de implementar unos nuevos reglamentos generales de habilitaciones turísticas que se aprobaron hace poco. Un detalle, las habilitaciones que otorguen las intendencias bajo esta delegación van a tener una vigencia máxima hasta mayo de 2027. Una medida de gestión, entonces, para que la rueda turística gire más ágilmente en los parques más concurridos. Bien, para ir perfilando el cierre, detectamos un par de noticias más breves, pero relevantes, ¿no? Una viene del Banco Central, es la comunicación A8345-2025. ¿Qué nos dice? Es un ajuste técnico, pero con impacto en la operatoria bancaria de todos los días. A partir del 10 de noviembre de 2025, se eleva el monto máximo para lo que se llama truncamiento de cheques. Truncamiento. ¿Qué es eso? Significa que los cheques por un valor de hasta 2 millones de pesos van a poder ser compensados electrónicamente sin necesidad de transmitir la imagen digitalizada del cheque físico. La información viaja, digamos, pero no la foto. El cheque físico queda guardado en la entidad donde se depositó. Ah, ok. ¿Y si es por más de 2 millones? Solo para los cheques que superen ese monto de 2 millones, ahí sí las entidades van a estar obligadas a transmitir la imagen digitalizada del frente y del dorso. Para otros instrumentos que se compensan electrónicamente y no son cheques, la obligación de transmitir la imagen sigue vigente sin importar el monto. Entiendo. ¿El objetivo es? Clarísimo. Acelerar el proceso de compensación para la gran mayoría de los cheques, que suelen ser por montos inferiores a este nuevo límite. Más agilidad. Más fluidez en el sistema de pagos, entonces. Y la última pepita que extrajimos viene del SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Se trata de la resolución 1208-2025, una alerta sanitaria. Exactamente. Se declara formalmente una alerta fitosanitaria, va a estar vigente hasta el 31 de marzo de 2026 y es por la plaga conocida popularmente como tucura sapo. ¿Tucura sapo? Sí, el nombre científico es Buffonacris clarasiana. Es una especie de saltamontes, bastante voraz, y es endémico de la Patagonia Argentina. La alerta rige para las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. ¿Y cuál es el motivo para activar la alerta justo ahora? ¿Hay una explosión de tucuras o algo así? La razón es que los sistemas de monitoreo que operan juntos, SENASA, INTA, las provincias y los propios productores, han detectado nacimientos recientes y un avance territorial preocupante de esta plaga en la estepa patagónica. ¿Y qué daño hace la tucura sapo? Puede generar daños económicos serios, porque se alimenta de pastizales naturales, lo que afecta directamente la ganadería ovina y bovina, y también puede atacar cultivos. La declaración de alerta implica, reforzar las acciones de vigilancia y control para intentar contener su expansión. ¿Alguna medida adicional? Sí, como medida complementaria, se crea formalmente una mesa interinstitucional específica para el manejo de tucuras en la Patagonia. La llaman MTP. Va a estar coordinada por SENASA, y la idea es asegurar que todas las entidades involucradas, INTA, provincias, productores, trabajen de manera coordinada y estratégica contra esta plaga regional. Impresionante el abanico de temas, ¿no? Que puede tocar el boletín oficial en solo un par de días. Desde cómo tributan las multinacionales, pasando por ayudas sociales, la forma en que garantizamos la calidad de los medicamentos que vienen de afuera, la gestión del turismo en nuestros parques, hasta cómo funciona un cheque o cómo combatimos una plaga en la Patagonia. Entonces, ¿qué sacamos en limpio de todo esto? ¿Qué nos dice esta foto? Precisamente esa diversidad es el primer gran reflejo, ¿no? Muestra la
La omnipresencia del Estado regulando, interviniendo en múltiples facetas de la vida económica, social, productiva, ambiental. Es verdad. Seguir estas publicaciones, aunque a veces parezca árido o súper técnico, es realmente una ventana fundamental para entender las reglas de juego que están vigentes, cuáles son las prioridades o quizás las urgencias de la administración pública en un momento determinado, Claro. y cómo esas decisiones, grandes o pequeñas, pueden terminar impactando a sectores específicos o, bueno, a la ciudadanía en general. Es como leer el mapa de la gestión pública en tiempo real. Y nos deja pensando esa idea que surgió con ANMAT, la de la confianza regulatoria o reliance, esto de apoyarse en el trabajo de otras agencias internacionales de confianza. Es un concepto potente, ¿sí? Que busca equilibrar eficiencia, cooperación y seguridad en un mundo tan interconectado como el de hoy. Exacto. Y aquí viene la reflexión final. Si ANMAT está adoptando este mecanismo para agilizar la aprobación de medicamentos fabricados afuera, basándose en la confianza en otras agencias, bueno, plantea pregunta final. ¿Hasta qué punto podríamos aplicar este principio de confianza basada en evidencia en otras áreas de la regulación gubernamental? Interesante pregunta. Pensemos en, no sé, homologación de normas técnicas industriales, certificaciones ambientales, controles aduaneros, o incluso entre diferentes niveles de gobierno dentro del propio país, ¿no? Nación, provincias, municipios. Ajá. ¿Qué beneficios podría traer extender esta lógica de cooperación y reconocimiento mutuo? Pero también, y esto es clave, ¿qué nuevos riesgos o qué desafíos de supervisión tendríamos que aprender a gestionar para que esa confianza no sea, digamos, traicionada o mal utilizada? Un desafío complejo, sin duda. Una pregunta que abre la puerta a imaginar formas quizás más eficientes y colaborativas de regular, pero sin perder rigurosidad. Con esa inquietud nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo del Boletín Oficial. Gracias. Hasta la próxima.